Buenas noches, les saluda el profesor Alfredo Estrada, director del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima. Agradecemos la participación de todos los presentes. El webinar que presentamos a continuación busca como finalidad poder recoger ciertas reflexiones justamente de cómo la sostenibilidad y la ética práctica, que es uno de los componentes muy importantes de este concepto amplio, es transversal a situaciones económicos, sociales, demográficas, que justamente hoy ponen a la luz con todas las turbulencias que desde el enfoque político y empresarial están ocurriendo en la región. En ese sentido, el webinar La ética y los principios ASG, mirada desde las AFPs, ¿no? Busca, primero, sentar las bases de esta nueva trascendencia que debe de tener el ecosistema empresarial vinculado al sistema previsional y de pensiones regional y peruano. ¿Con qué objetivo o finalidad? Justamente con la finalidad de poder pragmatizar estos principios de inversión responsable que tienen un nivel de trascendencia hoy ya no solamente importantes, sino urgentes. En esa línea, es un gusto para nosotros como Centro de Sostenibilidad poder abrir con unas palabras de reflexión inicial a la presentación central de este webinar, ¿no? Y ratificar justamente que las líneas de reflexión y de acción que tiene el Centro de Sostenibilidad y la Universidad de Lima como tal se alinean a estas necesarias evaluaciones que se tienen que dar de qué debemos de hacer para que realmente la acción por el cambio se pueda dar a un nivel sistémico que involucra la inversión responsable social, ambientalmente y a nivel de gobernanza corporativa. De hecho, que el Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima, en su política de sostenibilidad, estos ejes: la lucha contra la y el cuidado del planeta, y sumado al respeto a la diversidad, son ejes que no solamente están en el frente académico, sino que aparecen en el frente empresarial y en el frente público. En este orden de ideas es que justamente queremos invitarlos a ustedes a iniciar esta reflexión previa a los otros panelistas que vamos a tener el gusto de que nos acompañen, ¿no? Reflexionando sobre realmente el ecosistema previsional, transformación en los próximos 10 años, ¿no? Parece retórico, pero realmente la gobernanza corporativa, las inversiones socialmente responsables y ambientalmente responsables marcan un hito de transformación para que los sistemas previsionales y los sistemas de pensiones puedan tener resultados sostenibles, tanto a nivel social como a nivel económico. La responsabilidad corporativa, la responsabilidad mancomunada y colaborativa son elementos importantes dentro de la gestión de las empresas y esta noche las especialistas que nos van a acompañar honrosa pues esta reflexión que yo pongo humildemente como punto de partida. Ha sido un gusto para mí aperturar este webinar. Voy a cederle el foro a la doctora Mariela del Barco, profesora y responsable del Círculo de Estudios de Desarrollo Sostenible de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Y ha sido un gusto poder dar esta apertura. Agradezco a la doctora Liliana Lazo y a nuestra invitada Sheila Lacerna, que tenemos el gusto de tenerla en este foro. Les habló Alfredo Estrada, el director. Muchas gracias, Alfredo, muy amable.
encantadas de contar con tu participación como siempre. Desde el Círculo de Ética y Sostenibilidad, que forma parte de la carrera de Administración junto con el Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima, en efecto hemos preparado este webinar con mucho entusiasmo porque consideramos que temas como estos, que son de tanta relevancia, es muy importante levantarlos, comentarlos, estudiarlos. De hecho, me sumo a las palabras de Alfredo agregando que las empresas actuales no solo deben contar con la tradicional misión y visión que las identifique, sino desarrollar la capacidad suficiente que las permita operar en el presente sin comprometer su viabilidad futura, para lograr satisfacer las expectativas de sus grupos de interés y gestionando los impactos económicos, ambientales y sociales que generen sus operaciones, servicios o productos. En eso radica, y amplío bien el concepto que ha señalado Alfredo, el concepto de sostenibilidad sobre el cual justamente conversaremos haciendo énfasis en las empresas vinculadas a la administración de fondos de pensiones. Dicho esto, tengo el gusto de presentar a la doctora Sheila Lacerna Jordán. Sheila es gerente principal de Legal de Profuturo AFP, segunda vicepresidenta del Consejo Directivo de Procapitales, miembro del Comité de Gobierno Corporativo de Procapitales también, miembro también del Comité de Inclusión de Scotiabank y también miembro de Women CEO Perú. Anteriormente, la doctora Lacerna ha ocupado las posiciones de gerente de asuntos jurídicos en Indra Perú S.A. y Foreign Associate en Baker Glynn Maffei Chasing and Helsinki, en New York, Estados Unidos. Asimismo, ha sido abogada asociada en los estudios Payet Rey Caubi, Pérez de Abogados y Rosselló Abogado. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría en Derecho de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, y es candidata a un MBA por la Universidad del Pacífico, está a punto de concluirlos. Dicho esto, Sheila, dejo contigo al público, encantada de que estés con nosotros, te damos la bienvenida. La casa es toda tuya. Muchísimas gracias, Mariel, Alfredo, Liliana, y al Círculo de Ética y Sostenibilidad de la Universidad de Lima. Más que feliz de acompañarlos esta noche. Yo sí, efectivamente, les quiero dar una mirada distinta a los temas de sostenibilidad y relacionarlos de alguna manera con los temas éticos desde la perspectiva de un inversionista institucional como es la AFP, ¿no? Y bueno, para empezar, solamente un disclaimer aquí, este material tiene fines netamente académicos, no representa una asesoría o una recomendación de inversión, y tampoco necesariamente la opinión de Profuturo AFP o el grupo Scotiabank, ¿no? Entonces, con este disclaimer, empezamos. Y lo que yo les proponía era esta agenda, ¿no? Primero, interrelacionar todos los temas de criterios ASG, que son estos criterios que ahora incorporan los inversionistas institucionales en sus políticas de inversiones, dentro de sus estrategias de inversión, como también en el activismo político que tienen a nivel de su participación en las inversiones, justamente. Por ejemplo, en juntas de accionistas o en los comités de vigilancia de los fondos de inversión en los que participan, ¿no? Etcétera. El segundo tema, el enfoque justamente ya desde el proceso interno de la AFP, cómo se decide invertir, cuál es ese flujo, ese tránsito, ¿no?, que debe ocurrir para poder llegar finalmente hasta ejecutar una inversión. Y un pincelazo, efectivamente, de cómo tenemos este engagement con los emisores, ¿no?, que son las empresas a las que les compramos las acciones, o los bonos, o las participaciones en fondos de inversión, ¿no? Luego, algunas tendencias relevantes en materia de ESG que pueden ser de interés, ¿no? Y finalmente, todo el marco normativo, reportería, que es muy importante para un adecuado pricing, ¿no?, en el mercado de capitales especialmente. Entonces, ¿por qué es importante aplicar estos conceptos de ASG en el mercado de capitales, ¿no? Y un poco para explicarlo desde el punto de vista ético también. Y traemos a colación este evento de marzo del 2021, mentalmente, ¿no? Sitúense en marzo del 2021, un gran contenedor, un gran buque portacontenedores atracado pues en el canal de Suez. Y vemos una, a ciencia, de primera impresión, parecería pues que es un evento fortuito, a lo mejor un error humano, o simplemente los vientos, ¿no?, que generan este problema. Pero detrás de eso hay un problema muy complejo de ASG.
para que ustedes tengan una idea, esta embarcación tenía como propietario a una empresa japonesa, la operaba una empresa taiwanesa, tenía la bandera, es decir, la embarcación estaba registrada en Panamá, y además tenía subcontratistas indios, ¿no? de India. ¿Ustedes imaginan lo que hubiera pasado si esta embarcación hubiera derramado petróleo, como han habido muchos casos en el pasado, o si dentro de este trayecto hubiera sufrido alguna persona que estaba ocupando esta embarcación, algún accidente con riesgo de muerte, ¿no? ¿A quién hacemos responsable finalmente? Entonces, esto nos lleva a concluir efectivamente que los temas ASG digamos, limitan, no necesariamente se agotan en el tema legal. Finalmente, el diseñar una estructura donde hay varias empresas que manejan diferentes partes de la cadena de suministro, ¿no? de las operaciones, es legal, pero los inversionistas institucionales nos vemos obligados a dar un paso más. Y efectivamente hoy no les voy a hablar pues de Kant, ni de Aristóteles, ni de Stuart Mill. Lo que quiero relevar en este espacio es que efectivamente los inversionistas hoy por hoy, como mínimo tenemos que exigirle a las empresas el cumplimiento de la ley. Sobre eso hay capas, ¿no? Capas que se evalúan y que básicamente están vinculadas con temas de estándares éticos, ¿no? Temas de mejores prácticas internacionales, que es a lo que nos adherimos y lo que vamos también a ver ahora. Y, ¿qué es ASG entonces, no? ASG, como hemos adelantado, significan todos los criterios ambientales, sociales y de gobernanza o de gobierno corporativo, como quieran llamarle, que se incorporan en las estrategias de inversión de los inversionistas institucionales y también en el monitoreo, en el activismo de los derechos políticos que tienen las AFPs en sus inversiones, ¿no? Por gobierno corporativo, básicamente, ¿en qué nos enfocamos? Por ejemplo, en que hayan directores independientes. Y no, pues, estamos hablando de un director que tiene 10 años en la empresa, o un director que no tiene tiempo suficiente para dedicarle a la empresa porque tiene 50.000, tiene muchos directorios, varios comités en los que participar. Nos referimos también a la diversidad del directorio, cómo está compuesta ese órgano ejecutivo, ¿no? De gran importancia, cuántas mujeres tiene. Por ejemplo, desde Procapitales se está cogiendo una iniciativa de Women CEO para que las empresas reflejen en sus reportes de gobierno corporativo el porcentaje de mujeres que ya están componiendo sus directorios y poder medir la progresión anual. Vemos también como diversidad el adecuado balance entre la experiencia y las miradas frescas de un director joven, ¿no? En cuanto al sistema de remuneraciones, bueno, es un tema que habla por sí solo, de hecho es un tema muy controversial en Estados Unidos a partir de la crisis de 2008, donde la toma excesiva de riesgos y el no alineamiento de incentivos de los CEOs generó pues esta debacle financiera. Y hoy por hoy ya hay tendencias donde los accionistas tienen un say, un veto, un derecho de veto en las remuneraciones de los altos funcionarios. Todos los temas de control interno y transparencia, que son demasiado importantes, ¿no? Sobre todo en las empresas más chicas, que podemos ver. Nosotros normalmente tenemos exposición a empresas de menor tamaño vía los fondos de inversión, ¿no? Entonces, los fondos de private equity, sean locales o internacionales. Y estos problemas de control interno pueden aparecer, pero es importante, sobre todo en las empresas que quieren dar un salto, ¿no? al mercado de capitales, que limpien la casa por dentro, que aseguren que el auditor interno no es un subordinado del gerente general y que cuentan de verdad con este rol de defensa, ¿no? En primera línea, para poder afrontar y dar seguridad y eficacia a sus estados financieros. Los temas de conducta ética, pues ustedes, más que yo, jóvenes sabrán que esto denota pues el carácter de la empresa, el hecho que no tenga sanciones por lavado de activos, investigaciones en el Poder Judicial, etc. A nivel de lo que es el rubro social, es un tema harto complejo, muy difícil de medir, porque claro, uno puede medir cuántas mujeres tienen el directorio, pero ¿cómo mides, por ejemplo, la inclusión social, ¿no? En una empresa? El aspecto social tiene que ver con el manejo de los stakeholders, es decir, cómo, digamos, me enfrento yo a esta coyuntura, a estos diferentes intereses de los proveedores, de los clientes, de los trabajadores, de la comunidad donde opero. El tema de seguridad y salud en el empleo también es un tema que se evalúa, y el tema de conflictos sociales, ¿no? Y ahí, en el tema de conflictos sociales, de hecho, la Defensoría hace unos años nos mostraba informes donde
señalaba que el Perú tenía pues récord en conflictos sociales, casi 186 conflictos sociales con el Perú, y estoy segura que a partir del COVID esta tendencia ha crecido, es incremental. A nivel de lo que es el impacto ambiental, hablamos de todo lo que es disposición de residuos sólidos, el uso del agua, hay hartas controversias también en muchos proyectos de inversión, de infraestructura, por temas del uso del agua, ¿no? Pero también viéndolo desde el punto de vista positivo, de cómo las empresas pueden internalizar mejor sus costos para lograr reducir estos impactos, ¿no? Mediante energías renovables o tecnologías limpias. Y este tema de los temas ambientales y sociales vienen desde el 2009 hasta el 2015, digamos que no estaban tan mapeados dentro de los riesgos relevantes para el World Economic Forum, que ellos hacen un survey, una investigación, ¿no?, con algunos principales actores vinculados a este foro, donde establecen cómo se proyectan los riesgos en los próximos 10 años, y vieron que el tema financiero era el que predominaba en estos años, pero a partir del 2015 se da un quiebre, y ahí, como pueden ver, la parte roja y la parte verde es la que está más presente. Y de hecho, para el 2021, tanto por impacto como por probabilidad, todos los temas vinculados al cambio climático, biodiversidad y obviamente los temas del COVID son los que tienen mayor impacto y relevancia, ¿no?, y probabilidad de ocurrir en los próximos, o mantenerse en los próximos 10 años. Ahora, ¿por qué es importante incorporar estos criterios en los negocios? Y yo quería ponerles un video. ¿Se aprecia mi pantalla? Si podrían comentarme por... Sí, se aprecia. Maximiza, por favor. One of the greatest challenges to the global financial system. It calls for a massive adjustment of the way that business is done. Climate change is not only an environmental problem, but a business challenge as well. Finance and businesses need information on the risks and opportunities associated with physical impacts of climate change. Without this, financial markets are effectively in the dark. To identify and manage physical climate risk in investment portfolios, businesses and the financial sector need access to better data, clear definitions, and disclosure protocols. But it's not all about risk. This is an opportunity for business to step in and provide market solutions to build resilience. For a consistent approach, clear metrics and ground rules are needed. Companies need to strategically integrate physical climate risk into their capital planning decisions and business partnerships. The EBRD has joined forces with the Global Center of Excellence on Climate Adaptation to advance financial market action on disclosing the physical impact of climate change. To quote Mark Carney, we want the market to be in a position where they can express a view, positive or negative, on risks, and most importantly, opportunities around climate change. Listo. Entonces, volvemos. Listo. Entonces, nos quedamos en justamente preguntándonos por qué era importante incorporarlo en los negocios, ¿no? Y concretamente en el mundo de inversiones. Y nos trae bastantes reflexiones este video. En primer lugar, la noción de que los inversionistas institucionales pueden ser agentes de cambio, ¿no? No solamente, porque finalmente todo lo que tiene que ver con ASG, con estos riesgos, tiene que ver con quién ejecuta las inversiones y quién las financia. Vemos los temas de ESG como una oportunidad más que como un riesgo, pero para eso necesitamos herramientas, necesitamos data para poder predecir adecuadamente las inversiones, necesitamos uniformización de estándares, ¿no?, para saber que todos los emisores y todos los validadores manejan los mismos conceptos y aplicarlos de manera similar. Entonces, esta es una primera reflexión que les quería hacer, y de hecho no es algo que está exento de críticas, vamos a ver más adelante eso, pero la idea detrás de esta incorporación de aspectos ASG en las inversiones, como decíamos más adelante, es aprovechar dentro del análisis tradicional financiero, de rentabilidad, de indicadores financieros,
estos aspectos que pueden conllevar un riesgo y una oportunidad para las empresas, ¿no? De manera, como ha comentado Mariela, de hacerlas sostenibles en el tiempo, porque finalmente las AFPs, como varios inversionistas institucionales, invierten con vocación de largo plazo, ¿no? Entonces, comentando y aterrizándolo al Perú, de hecho el Perú es un país bastante vulnerable al cambio climático y prueba de eso es el retroceso de casi el 60% de las capas de los glaciares, ¿no? Y como vemos, o sea, esto también puede traer implicancias sociales, no solamente ambientales, sino a las comunidades en las que estos cambios climáticos afectan. Y parados hoy, yo les traía a colación el tema el año 2015, porque el año 2015 fue aquel en el que se firmó el Acuerdo de París en el seno de las Naciones Unidas, y básicamente lo que propone es que las empresas sean responsables por lograr una serie de metas vinculados a la defensa de los derechos humanos, como por ejemplo el tema de obviamente la acción por el cambio climático, el trabajo decente, la igualdad de género, hambre cero, trabajo digno, etcétera, ¿no? Son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Si no los conocen, yo les sugiero que se metan a la página de la UN, ¿no? De las Naciones Unidas, y los vean y en detalle y naveguen, porque es muy importante que lo conozcan. Luego está todo este movimiento de stakeholder capitalism, donde ya a partir del 2017 hasta el 2019 hay un enfoque en que no se puede maximizar solamente el interés de los accionistas, sino que también interesa el de los trabajadores, clientes, el de la comunidad en la que opera. Y de hecho, este movimiento tuvo bastante, digamos, acogida en Estados Unidos, hubo bastante marketing, y precisamente este fue quizás un derrotero, porque muchas de estas empresas que se comprometieron a, digamos, con estos objetivos tan loables, no aprobaron, pues, políticas o cambios de propósito, como ellos los llaman, en sus directorios, ¿no? Y entonces, un poco que le quitó peso, pero es una corriente que definitivamente lo que busca es alejarse del capitalismo de Friedman, ¿no? Digamos, capitalismo puro y duro en el que solamente existe la maximización de utilidades, y enfocarnos más bien en la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Y hoy por hoy, pues ya un enemigo presente, que es la crisis financiera del COVID, que ha exacerbado la confianza en las instituciones, en el Estado, en la empresa privada, ¿no? Y lo vemos ahora, no vamos a entrar a temas políticos, pero definitivamente ha sido un aspecto que ha generado estas reflexiones de las que estamos hablando. Y un poco para entrar en el proceso interno de la AFP, este es un poco el mapeo de los temas legales, y ustedes lo pueden encontrar. El TUO y el reglamento del TUO de la ley del sistema privado de pensiones, que regula todo lo que es límites, en qué pueden invertir las AFPs, el título 6 y el reglamento de inversión de fondos en el exterior regulan los requisitos de los instrumentos en los que puede invertir la AFP. El título 6, todo lo que es inversiones locales, y el reglamento de inversión en el fondo del exterior, todo lo que es inversiones internacionales. Y ya en octubre la SBS ha sacado una prepublicación donde, de alguna manera, obliga a las AFPs a incorporar aspectos ASG en sus estrategias de inversión, ¿no? A crear una política de inversión responsable. Lo que quería relevar dentro del proceso de inversión primeramente es que nosotros tenemos una responsabilidad fiduciaria de invertir los dineros de nuestros clientes de manera prudente, de manera ética, ¿no? Por eso tenemos una política de conducta ética que implica, por ejemplo, que el personal que está en el proceso de inversiones no puede invertir en los mismos instrumentos que las AFPs, de tener información suficiente. Todo el equipo de inversiones está preparado con CFAs, sobre todo los que toman decisiones. Y este concepto es bien importante, ¿no? Lograr la mayor rentabilidad ajustada por riesgo. O sea, no se trata simplemente de tener un enfoque hacia los aspectos ASG meramente éticos y, bueno, porque no casi filantrópicos, sino que también es necesario asegurar una rentabilidad adecuada a los afiliados y diversificar el portafolio, ¿no? En empresas justamente o en emisores que ayuden a contribuir en este objetivo, ¿no?
Y un poco hablando de los límites, yo sé que quizás conocen o no sé el tema de cómo están divididos los fondos, pero solamente darles un pincelazo. O sea, los fondos cero, del fondo 0 al fondo 3 va desde el más conservador al más arriesgado. El fondo 0 es un fondo de transición para personas de más de 65 años que no asumen ningún riesgo de cambiario, digamos, que es para las personas que están próximamente a jubilarse. Entonces, invierte básicamente en depósitos a plazo en soles, ¿no? Y en el caso del fondo 3, que es el otro extremo, invierte mayoritariamente en acciones y acciones del exterior, ¿no? Con lo cual, es uno de los fondos que hoy por hoy está bastante positivo, ¿no? Con lo cual se cumple esta frase de que a mayor riesgo, ¿no? Mayor retorno. Y mencionarles que también, bueno, hemos visto los límites por clase de activo, también hay otros límites de inversión, y aquí lo que quería relevar es que todas las FPs tienen un límite vinculado por vinculación al grupo económico, ¿no? Hay algunos proyectos de ley pues en el Congreso que nos dan con palo a las FPs y nos dicen, oye, las FPs invierten en sus grupos económicos. Bueno, eso no es tan así, ¿no es cierto? Nosotros tenemos algunos límites por grupo económico, que es de 25% por fondo, y además se castiga sobre ese 25% el 0.7 debido a que sea del mismo grupo económico. Es decir, en primer lugar, si es que una empresa de un mismo grupo económico emite, solamente puede adquirir el 25%. Y además, si es vinculada a la AFP, 0.7 es el castigo, ¿no? Con lo cual termino con un casi 17%. Entonces, ojo, porque esto también tiene que ver con cómo se evalúa el carácter ético de las AFPs frente a los afiliados, ¿no? Después mencionarles que el proceso de inversiones ha cambiado. O sea, anteriormente, antes del 2014, todo lo que era registro de inversiones, o sea, para que una AFP pudiera invertir, el instrumento tenía que ser registrado en el regulador. Ahora ya no es así. Esto es solamente aplicable a todo lo que es plain vanilla, es decir, acciones, bonos, derivados de cobertura, o sea, estos derivados que se usan para cubrirte del tipo de cambio, por ejemplo, de una tasa de interés. Ahora, para poder hacer, digamos, o invertir en instrumentos más exóticos como deuda estructurada o fondos alternativos de private equity, estos fondos que compran empresas o estos fondos que invierten en real estate o capital de riesgo, sí requieren autorización de la SBS y es un proceso bastante, digamos, complejo, ¿no? Pero un poco para que tengan el mapa de cómo es el proceso. Y aquí mencionarles que, perdón, creo que se adelantó. El gobierno del proceso de inversiones es un proceso sumamente regulado y además muy disciplinado, donde tenemos al directorio, que es el que aprueba la política de inversiones, el comité de inversiones, que es un órgano cuyo presidente es independiente, ¿no? Para asegurar justamente una no subordinación a los intereses de repente del grupo. Y tiene sesiones mensuales y ahí se aprueban las estrategias a 12 meses. Las propuestas que tiene digamos, el equipo de inversiones, la pregunta principal es si te vas a equity o si te vas a deuda, ¿no? Y en función de eso se hace un análisis bottom-up, o sea, a nivel macroeconómico y a nivel de bottom-up, donde efectivamente evalúas a través de qué sector, a través de qué vehículo, qué papel específico quieres tener exposición, ¿no? Y estas propuestas de inversión son aprobadas en doble instancia, tanto por el comité de riesgos como por el comité de inversiones, previa evaluación legal del equipo de regulación de mercados, ¿no? Sin eso, sin esa evaluación y esas aprobaciones, no es posible ejecutar la inversión. Y esto es lo que les relevaba, ¿no? El análisis de elegibilidad, que es la evaluación de los requisitos legales y los estándares, ¿no? ASG, donde se evalúan los riesgos potenciales y pasa también por la aprobación del CRI, finalmente se aprueba en el CI y con eso ya se puede ejecutar la inversión. Esto es un poco más de cómo se hace el análisis de elegibilidad, y hay una parte del análisis que definitivamente incluye los aspectos ASG. Puede ser a través de cuestionarios, de reportes. En el caso de algunas industrias manufactureras, mineras, se evalúan temas como pasivos ambientales, como tema de manejo de residuos sólidos, seguridad y salud en el empleo. Y se pueden revisar temas tan complejos como ¿no? Donde hay una emisión bajo una regla 144A en el exterior que no se registra en la Security Exchange Commission, que es una empresa concesionaria que, ¿no? Transfiere cuentas por cobrar, y acá el reto, o
o sea, el reto es hacer calzar las cuentas por cobrar que tiene la empresa concesionaria mientras va ejecutando la obra con los bonos que se emiten contra esas cuentas por cobrar, ¿no? Digamos, vehículo un poco más sencillo, que tiene un componente importante social, como los bonos de Innova School que se colocaron el año pasado. Ustedes saben que el año pasado sí y este año también una época donde varias empresas han hecho liability management. Básicamente esta empresa tenía mucha deuda en diferentes tasas, y lo que hizo fue un intercambio de bonos. Obviamente, cuando la AFP percibe que hay un riesgo mayor, y esto es porque cuando el bono cuando el bono tiene una clasificación, digamos, que es, o sea, no podemos, cuando tiene un downgrade en la clasificación, lo que nosotros normalmente tenemos que hacer es lo que decimos encajar, que es hacer una ficción que compramos cuotas de participación en los fondos de pensiones, ¿no? Entonces, eso implica que el accionista tiene que poner probablemente capital, o sea, a través de cartas fianzas, ¿no? Entonces, dado esto, lo que se hace es pedirle, obviamente, si hay un mayor nivel de riesgo, una prima mayor, ¿no? No es el caso necesariamente de esto, pero lo traigo a colación porque han habido varias emisiones de liability management este año. En este caso fue digamos, un proyecto bastante bueno que contó que como es un bono social, y vamos a verlo más adelante, tiene que tener una opinión previa de un validador, en este caso es Sustainalytics, que evalúa 4 cosas, ¿no? El uso de los flujos, que es básica, esta cláusula está en todos los prospectos, que esté destinado a un proyecto social. En este caso es un proyecto digamos, CAPEX, básicamente ejecutar planes de inversiones en los colegios, ¿no? Mejorar o ampliar la capacidad operativa de nivel C y D, ¿no? Las matrículas son equivalentes a $150 mensuales aproximadamente. Además, el proyecto es, digamos, seleccionado, los colegios que van a hacer materia de estas inversiones son seleccionados por la plana gerencial, el CISUD. El manejo de fondos va a estar en cuentas corrientes y en depósitos a plazo, y la reportería, donde el emisor acredita el cumplimiento del uso de los fondos, es lo que evalúa este validador. Sin esa validación, no es posible hoy por hoy emitir un bono social, ¿no? Hoy por hoy también esto es aplicable a los bonos verdes y a los bonos sustentables que la Bolsa de Valores está promoviendo. Y bueno, acá es un poco la estructura de cómo se garantizó esta emisión. Colegios peruanos transfieren garantía, ¿no? Todos los inmuebles y todo lo que es flujos de las pensiones, las transfiere un fideicomiso de titulización contra el cual se emiten los bonos, ¿no? Entonces, en todo este análisis, evidentemente, hay una revisión de los aspectos ASG para poder llegar a buen puerto. En lo que se refiere a estrategias de inversión responsable, yo aquí simplemente quería comentarles que hay diferentes enfoques. El screening negativo es cuando el inversionista institucional decide en su política de inversiones excluir todas las industrias que son, por ejemplo, vinculadas con el trabajo infantil o con, no sé, la pornografía. Entonces, hay un enfoque aquí sí bastante ético, ¿no? Casi filantrópico. La parte de screening best in the class, cuando el inversionista decide invertir en la mejor empresa dentro de su industria, pero la complejidad es cuál es la mejor empresa dentro de su industria, ¿no? Y el enfoque que usan más los inversionistas, y es que es cada vez más arraigado, es la integración de aspectos ASG, como les decía. O sea, en un análisis digamos, en una evaluación de empresa, ¿no? Por cualquiera de los métodos que conocen, o en, digamos, el preseo de un bono, donde considero los ratios financieros. No solamente considero estos aspectos para poder invertir, sino también qué tanto peso tiene su gobierno corporativo, digamos, sustentable, los temas sociales, cómo se trata a sus trabajadores la empresa, los temas ambientales, y se le puede asignar incluso un peso específico a cada factor, ¿no? Para esto hay varios proveedores ahora de información y que se encargan, como MCCI, ¿no? Que te pueden ayudar a tener una mejor valoración de estos aspectos.
proyectos. Y los temas de temática de sostenibilidad vinculados al tema de bonos verdes, sociales sostenibles, que vamos a ver más adelante, rapidito, y los temas de inversión de impacto, que están vinculados con un tema más positivo, como invertir, ¿no?, en proyectos que realmente tengan una contribución positiva a la sociedad, ¿no? Que típicamente lo puede hacer una asociación, pero hoy por hoy, por ejemplo, lo puede llevar a cabo una sociedad de beneficio colectivo, ¿no? Que son estas nuevas sociedades que se crean con triple propósito. Entonces, bueno, en función de eso es que nosotros hemos hecho justamente la política de inversión responsable de Profutura FP. Nosotros somos miembros del PIR, del Programa de Inversión Responsable, y como tales nos obligamos a ejecutar esa política, ¿no? Y el enfoque es, como les había adelantado, integrador, incluye nuestras inversiones directas, o sea, acciones, bonos y tal, y también la inversión a través de terceros, es decir, a través de fondos. Las principales exclusiones están vinculadas justamente con pornografía, armamento. Hay algunas exclusiones de no más de 25% de los ingresos, por ejemplo, en carbón o casinos, porque pueden ser empresas que están haciendo un esfuerzo por hacer un cambio, una transición hacia energías limpias y a la sostenibilidad, pero no las excluimos, digamos, upfront, desde el inicio. Y no, por ejemplo, empresas de trabajo infantil o que tengan, no sé, inversión en proyectos forestales no sostenibles y cosas por el estilo, ¿no? Y en cuanto a las actividades controversiales, nos hemos dejado un espacio para poder discutir la relevancia de los aspectos ASG cuando hacemos el monitoreo de las inversiones, ¿no? Si evaluamos que hay algún tema laboral que revisar, o la empresa no está siendo transparente en su bono corporativo, etcétera. Mencionarles también que, como les decía, el engagement es sumamente importante. Nosotros como AFPs tenemos la obligación, ya desde el 2014 teníamos una política de voto en la que nosotros, cuando hay una junta de accionistas, normalmente es la junta obligatoria anual o las juntas especiales, tenemos un flujo mediante el cual votamos, ¿no? Y esto es bien importante porque el equipo que está detrás hace un análisis financiero y también de gobierno corporativo para poder recomendar el voto, el cual se ejecuta y después se reporta al comité de inversiones. Y vemos cosas típicamente como elección de directores, que sean electores independientes, que haya rotación de auditores. No más de 10 años una firma debería estar asociada, o sea, brindar servicios a una empresa, ¿no? Por lo menos el equipo auditor debería rotar cada 5 años. O temas de operaciones convinculadas, ¿no? O sea, nosotros estamos en contra de las operaciones vinculadas que no son justas o que no cuentan con un análisis de fairness opinion, ¿no? Que es básicamente cuando se extrae valor del accionista, ¿no? Por ejemplo, hace unos años hubo una compra de Alicorp a su operación boliviana y esta operación entre partes vinculadas tuvo un comité especial, ¿no?, del directorio que evaluó que esto se hiciera valor de mercado, ¿no? Entonces, eso fue importante porque de alguna manera mitigó el riesgo de que extrayeran valor de los accionistas minoritarios. Y bueno, mencionarles que también la SBS ha sacado un reglamento para regular la representación de los fondos de pensiones ya, bueno, 3 años después que nosotros ya lo tenemos, pero de hecho contribuye también a tener una buena conducta en estas juntas, ¿no? Juntas, asambleas y fondos y comités en fondos de inversión. En cuanto a tendencias relevantes, mencionarles que los índices ASG hoy por hoy son, digamos, benchmarks o indicadores de referencia de rentabilidad que nos pueden dar una idea de cómo se está moviendo este mercado. Y se puede ver, por ejemplo, este es un índice AGWI que concentra 27 países emergentes y 23 países desarrollados, y lo que son es indicadores, ¿no? Indicadores de performance relativo a un paquete de acciones que puede estar detrás. Y lo que vemos es que el índice AGWI, ¿no?, ha sido, digamos, outperformado, o sea, ha tenido un buen desempeño, pero el índice AGWI, que ya tiene componentes ASG, lo ha superado. Y cuando hay una caída en el mercado, una caída en el performance o en la rentabilidad, el impacto ha sido menor en aquel índice que ya incorpora temas ASG, ¿no? Y esto lo hacen proveedores del mercado como MCCI, por ejemplo, ¿no? Y
una tendencia también al incremento en fondos pasivos. Hoy en la mañana leí que ya en Europa hay por lo menos 33 fondos en el primer trimestre que tienen gestión pasiva vinculada a ESG. Y por gestión pasiva nos referimos a que son fondos que traquean o que siguen índices, ¿no? Vinculados a ESG, o sea, tienen canastas de acciones. Yo como titular de una participación en un ETF, ¿no? En un fondo de gestión pasiva, lo que hago es tener exposición a una canasta de acciones o una canasta de deuda que está compuesta por diferentes sectores, como podemos ver acá, puede ser desde, digamos, temas de salud, ¿no? Sector salud, temas de tecnología, automóviles, ¿no? Y el punto, y a un precio, digamos, a un gasto administrativo relativamente bajo, y tiene una tendencia ya, digamos, creciente, ¿no? Acá solamente hay un ejemplo de uno de los gestores más grandes, que es BlackRock, pero como esto, ¿no? Hay varios aspectos. Y ustedes me preguntarán, pero, bueno, Apple, Amazon no necesariamente son caracterizadas, pues, por empresas, por ser empresas, cuya reputación, ¿no? A nivel, por ejemplo, de protección de datos sea la mejor, pero bueno, o sea, esto lo que busca, como nuevamente había comentado antes, esta mirada que se hace integradora a las inversiones en una FP o en un inversionista institucional con foco a ESG, no significa simplemente concentrarme o sacar de mi mapa, ¿no? A las empresas que puedan haber tenido alguna falla. O sea, la idea es que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Que no vuelva a ocurrir. Y eventualmente, si eso llegara a pasar, tener un plan de acción, un plan de salida frente a un evento que pueda ser materialmente, financieramente importante, ¿no? A nivel de lo que es mercado de deuda social, bonos sostenibles, acá solamente sale hincapié que hoy hay diversa, pues, gama de bonos destinados a proyectos sociales y ambientales o sostenibles. En el caso de sostenibles estamos hablando de ambientales y socialmente responsables, donde la cláusula de uso de fondos es muy importante. O sea, tú tienes que garantizar que los fondos se usan solamente para esos proyectos. Y esto se hace según lineamientos internacionales del ICMA, que es una organización no gubernamental, la más grande del mercado de capitales, y que tiene unos lineamientos que les he comentado que requieren, pues, de un validador para poder evaluar justamente esto, que los proyectos se destinen a ello, ¿no? Que los fondos se destinen a esos proyectos. Y tenemos también ahora otro tipo de bonos, que no son bonos necesariamente, son bonos, digamos, más versátiles, que son los bonos sujetos a KPIs de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo que acreditar que los fondos van a ser exclusivamente usados en un proyecto de sostenibilidad. Lo que el emisor hace es decir, ok, voy a proponerme una meta, por ejemplo, reducir mi impacto de contaminación ambiental, como lo hizo Chanel el año pasado, no solamente emisión propia, sino en la emisión de la cadena de suministro. Y esto lo voy a hacer a el 2025, ¿no? Por ejemplo. Y lo que tienen derecho los inversionistas que compran estos bonos es a un step up, o sea, al incremento de la tasa de interés, por ejemplo, 25 básicos, 0.25, por encima de la tasa, si es que el emisor no cumple, ¿no? Entonces, esto en verdad da versatilidad porque puede ser aplicado incluso a industrias que no son intensivas en CAPEX, puede ser orientado a la industria de servicios, ¿no? Y bueno, acá está el ejemplo de Enel también, que es un ejemplo bonito. O sea, Enel ya es un monstruo, pues, en temas de bonos verdes, ya tenía la curva verde bastante adelantada y empezó con la modalidad de bonos sujetos a KPIs el año pasado, donde se comprometió a incrementar su capacidad instalada de energía renovable, de energía limpia, al 2021, y lo cumplió, ¿no? Y lo positivo de esto es que fue la primera emisión de este tipo, y que tuvo una New Issue Premium negativa, o sea, la prima por nueva emisión fue negativa, con lo cual favoreció, o digamos, generó una reducción del costo de ese financiamiento, ¿no? Y bueno, acá un poco de cifras, ustedes pueden navegar y ver un poco la tendencia creciente de los bonos de sostenibilidad, o sea, ya duplicada casi en un año, ¿no? Ya los números para el 2021 seguro son muchísimo más. Decirles que esto no es privativo de empresas, también incluye multilaterales, o sea, el año pasado han habido, por lo menos recuerdo una emisión de la Unión Europea destinada a financiar su paquete de estímulo fiscal por 16 billones de euros, el año pasado. Entonces, CAF también es bastante activa en la región, etcétera.
Y el Perú es uno de los pioneros, ¿no? Aunque no lo crean, Perú es uno de los pioneros en la emisión de bonos privados verdes, ¿no? Y recientemente el bono COVID de COFIDE ha sido el que ha tenido una buena receptividad. Finalmente, comentarles un poco, bueno, el tema de scorings también es importante mencionarles que ahora hay empresas dedicadas específicamente a ver cómo los distintos aspectos ASG pueden ser transmisores de riesgo de crédito, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo hay un impacto en el desplazamiento de la demanda a la izquierda por temas regulatorios. O sea, si desde mañana, la industria, o sea, la industria de alimentos tiene requisitos adicionales, por ejemplo, para los empaques, ¿no? O todo el tema reputacional en las operaciones, cómo afecta el posicionamiento de la marca, el acceso de financiamiento. Y cada uno de estos rubros los ponderan, les dan un peso y te determinan un scoring, ¿no? Y lo único complicado es que las casas de scoring, pues, no todas tienen los mismos criterios o los mismos pesos, entonces ahí viene un poco la complejidad de este tema. Y finalmente mencionarles el tema que es bien importante, la parte de la reportería, que no quería dejar de decirles que hoy en día hay un gran activismo, ¿no? de los gremios, de fondos, de emisores, de inversionistas institucionales, sobre todo, sobre los temas ASG, en la parte inferior izquierda. Sí, en la parte inferior izquierda podrían ver cuáles son los gremios involucrados. En la parte superior izquierda también se mencionan los lineamientos que ya he comentado, que son estándares internacionales a nivel de divulgación. Hay varias, entidades organizaciones que están encargadas de ver todo lo que es la divulgación de, indicadores ASG, como la TCFD, the Task Force on Climate Related Financial Disclosure, que lo que busca es que las empresas, sobre todo las empresas financieras, reflejen en sus portafolios y en su contabilidad el análisis de escenarios de cambio climático, ¿no? Para reflejar adecuadamente el impacto de sus operaciones en el largo plazo. SAPs, por ejemplo, que son estándares vinculados a, por sector, digamos, donde se puede ver el impacto financieramente material de las operaciones de las empresas, ¿no? Y bueno, simplemente mencionarles finalmente que nosotros nos apalancamos mucho en los reportes de gobierno corporativo. Acá pueden ver con bastante detalle todos los estándares internacionales que les he mencionado y en base al cual vienen reportando las empresas. Y localmente pues tenemos y bueno, mencionarles también que la tendencia es que haya más reportería y no menos reportería, ¿no? Para un adecuado pricing. Los temas de reporte de gobierno corporativo es lo que vemos. Y también el reporte de sostenibilidad, ¿no? Que hoy por hoy, a partir de este año ha cambiado, y que vemos con mucho, de verdad que con mucha, lo vemos de manera positiva este cambio, o sea, a raíz de una iniciativa del Programa de Inversión Responsable, se cambió las preguntas de este reporte para que reflejaran concretamente lo que un inversionista institucional quiere leer y lo que un emisor está dispuesto a dar, ¿no? Pero el cambio principal es que se busca el compromiso del directorio en todo lo que son estos temas ASG, ¿no? Y finalmente, mencionarles pues que, bueno, este reporte de sostenibilidad del World Economic Forum se los recomiendo bastante. Es otra forma como las empresas pueden reportar sus métricas de sostenibilidad. Se llama Measuring Stakeholder Capitalism, y lo que busca es integrar varios criterios como GRI, SAPS, ¿no? Todas estas organizaciones que ya tienen lineamientos de cómo reportar. Si ustedes hablan cualquier reporte de sostenibilidad de cualquier empresa grande, van a encontrar GRI, ¿no? Pero GRI no es todo lo que existe en el mundo de la reportería, hay bastante más, y creo que es importante que le den una mirada. Y finalmente, o sea, dar unas conclusiones finales, ¿no? Mencionarles pues que estos aspectos de ASG, ¿no? Vinculados a la ética, que no se agotan necesariamente en ellos ni en los temas legales. Lo que buscan es que los inversionistas institucionales sean agentes de cambio, ¿no? Que es lo que les hemos mencionado. ¿Para qué? Para finalmente lograr el Acuerdo de París, que es tratar de reducir, digamos, el calor de la Tierra, no lograr el incremento
la temperatura de la Tierra por encima de los 2 grados Celsius, ¿no? Y alcanzar específicamente los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy por hoy ya en la Unión Europea, por ejemplo, hablan de que las empresas estén obligadas a hacer un due diligence sobre los derechos humanos en sus empresas, ¿no? Para mapear un poco esto como un riesgo. Los inversionistas institucionales como Profuturo, que es miembro de PIR, nos comprometimos a implementar y ejecutar esta política de inversiones y a buscar también la mayor rentabilidad de las mismas, ¿no? A incorporar estos criterios dentro del análisis tradicional financiero a un análisis más amplio que busque la sostenibilidad de la empresa. Y finalmente, es importante saber que ASG, como les decía, no solamente importa quién la ejecuta, sino también quién la financia, porque se puede mover de verdad millones y trillones de capitales como es esta industria de ASG, pero para esto es necesario la data, ¿no? Y que los emisores asuman un compromiso serio, porque cuando uno emite, por ejemplo, un bono social, uno simplemente pierde la etiqueta, pero no necesariamente incumple, ¿no? Entonces, hay un compromiso que los emisores deben asumir, lo mismo de cara a fondos y etcétera, para realmente que este mercado siga creciendo y que que finalmente los que se beneficien seamos todos nosotros, las generaciones futuras. Bueno, muchísimas gracias. Nos hemos pasado, creo, un poquito de tiempo, pero hay unos minutos para preguntas. Perfecto, Sheila. No, yo creo que estamos bien en el tiempo. Estupenda tu presentación, realmente muchísimas gracias. Por ahí me quedo con algunas ideas de las tantas que nos has brindado. Definitivamente pensar en que los temas ASG son una oportunidad. Clarísimo, creo que eso es clave. Y también tan importante el hecho de uniformizar estándares. Y claro, pensar que tenemos 2 reportes que hoy se presentan a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores, que son el de gobierno y de sostenibilidad. Tú nos comentaste algo al final sobre creo que se están uniformizando, uniendo. Coméntanos qué va a pasar con estos 2 reportes que son ahora como 2. Sí, básicamente lo que está proponiendo la Bolsa de Valores es abandonar un poco el concepto del índice de gobierno corporativo, que es este índice que contenía a empresas de mayor capitalización bursátil y que reportaban, ¿no? Había toda una validación de los temas de reportería de gobierno corporativo. Ahora lo que se busca es integrar, ¿no? Tanto los temas de sostenibilidad como los temas de gobierno corporativo en un índice de sostenibilidad. Y claro, o sea, lo que dice el regulador es muy cierto, o sea, pensemos en integrar reportes, ¿no? Porque la idea es, yo creo que no es simplemente, como siempre lo digo, eliminar por eliminar y acortar los reportes y ya está, sino que el reporte debe tener información suficiente y relevante para tomar decisiones, ¿no? Y sobre todo para poder hacer una adecuada valoración de los instrumentos en los que se va a invertir. Claro, y hoy por hoy, como tú comentabas, ha cambiado tanto el mundo, obviamente solamente a partir de la globalización, que si bien es cierto, importa y siempre va a importar la rentabilidad, la generación de rentabilidad de una empresa, también es cierto cómo la mirada ha cambiado para ver esto que de repente años atrás no era tan importante, pero los temas de sostenibilidad, como tú me comentas, bajo los principios ASG, qué relevante para la toma de decisión del inversionista, ¿no? Y un poco de tu experiencia de la AFP, bueno, de repente es muy difícil la pregunta, pero ¿a cuál de los 3 pilares le dan de repente mayor relevancia? ¿O todos por igual? ¿O de repente qué destacar? ¿Qué es lo que le llama la atención más al inversionista mirando los principios ESG? Sí, yo te soy totalmente honesta, o sea, hasta el año pasado, digamos que los temas de gobierno corporativo ha sido el ancla, ¿no? Porque es como la primera base, ¿no? Mediante la cual puedes lograr la transparencia y un correcto funcionamiento de la empresa. Pero después, ¿no? Ya con la política de inversión responsable que hemos empezado a ejecutar, los temas de sostenibilidad, que básicamente son los temas sociales sobre el comportamiento de la empresa con sus trabajadores, y en el curso del COVID con mayor razón, además de los temas de impacto social, ¿no? Sobre todo en las industrias que tienen mayor impacto como, por ejemplo, la manufacturera o la minera, ¿no? Que son empresas de verdad que se esfuerzan por ir un poco más allá del estándar legal. Eso se evalúa ahora, ¿no? Y creo que la pregunta es totalmente pertinente porque también hay una concepción de que uno solamente tiene que revisar estos reportes cuando va a invertir en la acción de una empresa, pero no es tan así, porque también para poder predecir un bono necesitas información adicional que te pueda llevar a concluir que esa empresa no va a tener un riesgo reputacional
que va a traer como consecuencia un evento material financiero, ¿no? O sea que en la práctica te puede perjudicar desde el punto de vista de la rentabilidad. Entonces, para hacerlo simple, hasta antes del año pasado, full gobierno corporativo, y le poníamos mucho foco en los temas sociales y ambientales para industrias específicas. Ahora, con la política de inversión responsable, nos obliga a darle una mirada adicional y a ponderar estos aspectos también dentro del análisis de las inversiones, ¿no? Qué interesante, cómo van migrando todo, ¿no? Tú utilizaste un término que a mí me ha encantado en tu presentación, la conciencia de impacto ambiental. Me parece un lindo término. Pero claro, ahí la pregunta es, ¿se queda en teoría o realmente cómo se aplica en la práctica generar la conciencia de impacto ambiental? Sí, o sea, dentro de lo que es Profuturo, por ejemplo, nosotros, como ustedes saben, tenemos el mundo de los fondos de pensiones y de la AFP. Desde el punto de vista de la AFP, nosotros somos conscientes del rol que tenemos y de hecho nos hemos comprometido a tener la huella de carbono, que es, tú te metes a la página web del Ministerio, ¿no?, de Energía y Minas, y las notarías, las empresas de servicios pueden lograr compromisos de reducir su impacto ambiental, tanto propios como de terceros, ¿no?, de cadena de suministro, en esa certificación. Pero de cara a los fondos de pensiones, donde de repente quizás hay mayor impacto, es esto que les comentaba del engagement, ¿no? De verdad hacer sentir nuestra voz en las juntas de accionistas, ¿no? Cuando hay un tema, cuando hay falta de transparencia, cuando vemos que se extrae valor del minoritario, ¿no? Y ahora, con mayor razón, en esta coyuntura y con la nueva política de inversión responsable, tendremos que hacer lo propio también para los aspectos sociales y ambientales, ¿no? Pero sí tenemos una trayectoria de mucho activismo de derechos políticos en las juntas de accionistas y específicamente dejamos redactada nuestra opinión siempre en las juntas, ¿no? Con eso, aunque tú no lo creas, muchas de las empresas que están ahora en el índice de gobierno corporativo, o que han estado hasta el año pasado, han tenido muy buenos resultados porque el mercado las ha empujado a adoptar esas buenas prácticas y en gran parte te diría que el 90% es responsabilidad de las AFPs, ¿no? Así que bueno. Mira qué bien, ¿eh? Es un círculo virtuoso, porque finalmente es algo positivo que está generando una reacción en cadena en la misma línea. Qué interesante. Y bueno, y mi última pregunta, para ya soltarte, tú nos comentaste al final estas experiencias de bonos verdes en el país. Nos comentaste de Innova, Enel, del bono COVID, de COFIDE. Entonces, para que no quede en las ideas, con las buenas intenciones, tú has traído muchos ejemplos donde a nivel números y resultados evidencia. No sé si ya se puedan medir, pero ¿cuál ha sido el impacto de estos bonos verdes o de los bonos sociales que ya se han ido emitiendo en el país? Tú algo nos comentaste. Sí, o sea, en realidad, mira, yo lo que creo es que es un mercado en crecimiento. Para que esto tenga una mayor demanda, definitivamente hay aspectos que ajustar, ¿no? Que es lo que he comentado. Primero tienen que haber emisiones grandes, porque de cara al tamaño, digamos, de las inversiones en las que entramos, es necesario, digamos, que tengan por lo menos por lo menos, o sea, entre 30 y 50 millones, ¿no? Claro, la coyuntura no ayuda mucho, definitivamente. Para nada. Pero definitivamente son señales, nosotros lo vemos como primeras señales de un mercado incipiente que, digamos, que post-COVID la tendencia va a seguir, ¿no? O sea, no es que, digamos que el COVID lo que ha hecho es acelerar una tendencia que ya había. O sea, esto, como les había mencionado, venía desde el 2014, 2015, 2016, y a raíz del COVID se ha acelerado esta búsqueda de papeles, por un lado por el tema de diversificación y de lograr que, digamos, tener menos sorpresas en las inversiones en las que estamos, pero también por una exacerbación digamos, de la población, ¿no? En los temas sociales y ambientales, y cubrir esas necesidades. De cara a los emisores, obviamente puedes tener acceso a financiamiento, quizás un poco menos costoso, y por el lado de las AFPs, o por el lado de los institucionales, doble función, ¿no? A ser agentes de cambio, ¿no? Contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París,
pero también lograr rentabilidad, una rentabilidad adecuada para los afiliados, ¿no? O sea, como les decía, no quisiera que se queden con una idea de que inversión ASG es solamente temas éticos, porque lo que buscamos es aquello que sea financieramente sustentable también. Perfecto. Sheila, agradecidísimos por tu participación, realmente ha sido interesantísima, riquísima, desde la carrera de Administración, el Círculo de Ética y Sostenibilidad y el Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima. Te quedamos muy agradecidas por esta presentación, te comprometemos a un próximo espacio y nada, pues nuevamente muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches.